Le decía antes de irnos a la pausa que la violencia en México sin duda se ha recrudecido. Casos como el ataque ocurrido en Minatitlán durante una fiesta familiar en la que murieron 13 personas, entre ellas un bebé de meses, o por ejemplo el Caballo Blanco en Coatzacoalcos, Veracruz, donde le prendieron fuego a 26 personas que encerraron en un local y luego los incendiaron, los calcinaron. Entre ellos también un menor de 15 años, o más recientemente el ataque en contra de la familia Levarón, en el que 6 niños y 3 mujeres fueron masacrados para después ser calcinados a bordo de sus vehículos. Esto nos habla de niveles extremos de violencia que rebasan ya los parámetros a los que estábamos acostumbrados aún en los últimos años, donde ha habido violencia cotidiana proveniente del crimen organizado. Estados como Tamaulipas viven una constante que no desciende en cuanto a violencia. Ayer el gobernador de ese estado, precisamente el panista Francisco García Cabeza de Vaca, habló de narcoterrorismo, un término que ha simbrado al gobierno. Así lo dijo. Lo que pasa en Nuevo Laredo en estos momentos, dijo, ya no es violencia común, es narcoterrorismo. Su comportamiento, pues es un comportamiento de narcoterrorismo. Es un tema muy delicado que está viendo y se tiene que actuar en consecuencia. Esa es la actitud que estará asumiendo el gobierno del estado, actuando con toda firmeza y con toda determinación para asegurarnos poder pacificar no solamente Nuevo Laredo, sino cualquier acción. Bueno, pues para analizar este tema, saludo con gusto y recibo aquí en esta mesa al doctor Rodrigo Soto Morales, investigador de seguridad de la Universidad Panamericana, experto en estos temas, y también al doctor Javier Oliva, él es experto en seguridad nacional y también en temas de Fuerzas Armadas. Bienvenido, doctor. Salvador, muchas gracias por invitarme. Rodrigo, tenerlos Salvador, aquí. Un gusto estar contigo. A ver, ¿hay o no narcoterrorismo en México? Pues, ¿por dónde empezamos? Bueno, hay técnicas terroristas, sí, pero propiamente no hay. Recordemos que el crimen organizado lo que busca es dinero y el terrorismo, digamos en su acepción internacional, donde Rodrigo sabe más que yo de este tema, tiene que ver con reivindicaciones de otro tipo, de otra ideológicas, políticas, separatistas, étnicas, etcétera. Entonces, el problema es que cuando con nosotros comencemos a hablar de narcoterrorismo, estamos hablando de un delito que tiene un tratamiento multilateral, internacional, y en ese sentido sí me parece que el gobernador se equivocó. ¿Se equivocó o lo dijo intencionalmente? Porque lo que dice Javier es cierto, estamos entonces invocando que este delito tienen que venir fuerzas extranjeras y pueden venir a combatirlo en México. Cara a la Patriot Act de los Estados Unidos, por ejemplo, para ellos estaría justificada una intervención en los intereses de la seguridad nacional estadounidense. Cuando Javier lo pone muy bien, si el narco en una tesis llega a mutar, porque el terrorismo materialmente es un acto de comunicación, cuando tienes unas partes que no están igualadas en capacidades, pues el terrorista lo que intenta es hacer llegar un mensaje y a través de ese mensaje infundir el miedo. Materialmente eso es el terrorismo. Es un acto de comunicación desde mi perspectiva. Sin embargo, si el narco empieza a hacer acciones que lo que buscan materialmente es infundir el miedo y mandar un mensaje más allá del ánimo de lucro, habría que estudiarlo. Porque en ese sentido el tratamiento jurídico llevaría, por ejemplo, a identificar a los cárteles como sujetos atípicos de derecho internacional, que esto se ha conocido desde siempre en el derecho internacional, y esto precisamente ya es hablar de otras reglas del juego en el combate de ese tipo de grupos, otro tipo de equipos y de armas en el combate de ese grupo. Entonces tendrían unas consecuencias, como dice Javier, multilaterales. Por eso hay que ser muy cautos al usar este término. Muy cuidadosos al usarlo. Estados Unidos desde allá se ha dicho, ahora que pasó la masacre de la familia Levarón, desde Washington yo escuché a muchos analistas y congresistas republicanos decir también el término de narcoterrorismo. No solamente eso, Salvador. El presidente de los Estados Unidos creó una task force, que quiere decir una fuerza de tarea, donde tienen 3 objetivos fundamentales. Hacerle frente a Hamas, que es el partido de Dios, que es un partido gobernante en Palestina, hacerle frente al pandillerismo centroamericano, que es la Mara Salvatrucha 13, y expresamente se habló de Nueva Generación y del grupo de Joaquín Guzmán y de Ismael Zambada. Es decir, para el derecho penal estadounidense en ese momento hay un proceso de homologación entre terroristas. A los narcos mexicanos con los terroristas de Medio Oriente. Pero ese es un problema, como bien apuntaba Rodrigo hace un momento, es un problema que tiene que ver incluso con nuestra soberanía y en un trato de derecho internacional, porque como lo vimos con la neutralización de al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico, para ese tipo de conflictos no hay fronteras, Entonces, el gobierno mexicano a mí me parece que cometió un error cuando dijo, es que lo que ocurrió en El Paso con la masacre de mexicanos
nosotros lo queremos juzgar aquí en México como terrorismo. Se equivocaron en ese caso. Pero por supuesto, a mí me parece por un asunto de protagonismo. Ahora, lo que dice el gobernador, que sí es muy delicado, y sobre todo viniendo de un gobernador fronterizo que allá en Estados Unidos conocen bastante bien. Y que tiene estrecha colaboración con ellos, ¿no? Lo hemos visto allá en el FBI, le han en el hecho Pentágono. reconocimientos. Él dice esto que tú mencionabas, a ver, lo que están haciendo en Nuevo Laredo, lo que vimos en Chihuahua y Sonora es infundirle miedo a la población. O sea, tú no entiendes de otra manera el que maten a niños, a mujeres de esa manera. Por eso la pregunta es, ¿cuáles son los elementos, primero, cara al marco jurídico mexicano para clasificarlo como narcoterrorismo? Porque si ese es el supuesto, el delito, el tipo penal, está previsto en el Código Penal Federal dentro de la sección dedicada a los delitos contra la nación. Entonces, el tema de los cárteles se vuelve un tema ya de seguridad nacional, que yo creo que ya lo era desde hace bastante tiempo. ¿no? Sí. La Unidad de Inteligencia Financiera, en las diversas reuniones en las que hemos coincidido también Javier y yo, tanto académicas como con gente del gobierno, ha insistido mucho a través de su titular, Santiago Nieto, de que el financiamiento al terrorismo, y en concreto me parece que es una cosa que desde el punto de vista de la identificación de recursos de procedencia ilícita se vuelve un brazo importantísimo de los gobiernos para combatir el financiamiento, pero efectivamente la pregunta es, ¿qué elementos necesitamos para calificar una acción de un cártel del narcotráfico como terrorista? Y sin duda, como apunta Javier, primero tendremos que eliminar de la ecuación el ánimo de lucro. Pero me parece que en un cártel, si se quiere darle un tratamiento integral al fenómeno, es imposible hacerlo. Siempre estará de fondo el ánimo de lucro. Siempre será el objetivo. Es verdad que han mutado. Los cárteles ahora se están impregnando con un sentido de misión, con un sentido y propósito más allá de controlar una plaza o de controlar un negocio transnacional. Lo vemos en los reclutamientos que hace de una forma tan barbárica el Jalisco Cártel Nueva Generación, y lo vemos cómo también se les va dando en su adoctrinamiento a los sicarios. Entonces sí ha habido una mutuación que nos hace preguntarnos por esos elementos definitivos. Bueno, incluso el nombre de una organización criminal como los Caballeros Templarios ya tiene un sentido, ya tiene un sentido religioso, místico, ¿no? Absolutamente. Totalmente. Y si no lo llamamos terrorismo, entonces ¿cómo lo llamamos y cómo lo combatimos? Bueno, yo creo que efectivamente hay que ver la ley de crimen organizado, que tiene su régimen jurídico propio, hay que ver el Código Penal, porque habitualmente las conductas de un narco, decimos los abogados, hacen un concurso de delitos. Es decir, en el actuar organizado, jerárquico, celular de un cártel, pues hay una acumulación de distintos tipos de delitos, y en ese sentido, pues el tratamiento jurídico tiene que ser así. Vamos a decir. Yo estoy perfeccionando en un concepto que le llamo activismo criminal. ¿A qué me refiero? Que tienen rudimentos ideológicos, tienen planteamientos muy primitivos en términos de lo que se refiere a la relación social, pero ya las están comenzando a hacer. Y esto sí, Salvador, y no sé si Rodrigo esté de acuerdo conmigo, esto sí se puede convertir en un problema verdaderamente estructural, porque entonces pasan del puro ánimo de lucro a rudimentos de reivindicación social. Correcto. Y para mí ahí sí va a ser ahí un problema. Sí es un tema que ya pasó en Colombia el fenómeno, ¿no? Pero ya justamente, si ya sabemos, ¿para dónde vamos? ¿Por qué no lo neutralizamos? Ese Buena sería pregunta. el punto. La mesa y el tema nos da para mucho, el tiempo se nos vemos agota, mañana. Pero mañana lo continuamos, sin duda alguna. Vamos a continuarlo con dos expertos tan aguzados en este tema y con tanta información interesante. Rodrigo Soto Morales, investigador en Seguridad Nacional de la Universidad Panamericana. Gracias. Saludar, Buenas noches. Doctor Javier Oliva. Salud, querido. Muchas gracias. Por aquí.